Generalmente, sus etapas se subdividen en relación con la historia de México y las instituciones del Estado mexicano. De la siguiente forma: el pensamiento precolombino, pensamiento colonial, pensamiento del siglo XIX. Periodo de la filosofía. Aparte filosofía, llega a las universidades como disciplina de estudio profesional. Dentro de la filosofía en México existe un grupo de obras consideradas específicamente como filosofía mexicana, aquella que tomó por objeto el estudio de la realidad social y política mexicana. Es dentro de este grupo donde aparecen muchos de los grandes filósofos mexicanos, como lo son Leopoldo Sea, Luis Villoro, Octavio Paz, Emilio Uranga, Samuel Ramos y José Vasconcelos. En este video vamos a mencionar a 3 de ellos: a Antonio Caso, Samuel Ramos e Ikram Mandakí. Antonio Caso Andrae nació en 1883 y fue uno de los filósofos mexicanos más destacados de la primera mitad del siglo XX. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Se recibió como abogado en 1908 y ocupó, entre otros cargos, el jefe de sección en la Secretaría de Gobernación y el secretario del Ayuntamiento de México. Formó parte del Ateneo de la Juventud al lado de Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Julio Torri. Dictó la primera cátedra de la filosofía en la Escuela de los Altos. Estudió e impartió clases en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fungió también como director honorario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y rector de esa universidad. En 1943 fue miembro fundador del Colegio Nacional. Se destacó en sus conferencias de 1908 en la universidad, enfrentándose con el positivismo, tan arraigado en México desde la época de Barreda, e introduciendo el criticismo francés de Bonsur y el pragmatismo bersoniano, y posteriormente las escuelas idealistas alemanas, con atención muy principal en la fenomenología de Husserl. Expositor brillante y metódico, profesor prestigioso que ha sabido, durante más de 25 años, mantener vivo el interés de las lecciones y conferencias de su cátedra de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Puede considerársele como el animador de todos los movimientos filosóficos de este país que se hayan representado, entre otros, por Samuel Ramos. Nacido en 1897, profesor desde 1925. El perfil del hombre y la cultura en México. 1938. Más allá de la moral. De 1939. Hacia el nuevo humanismo. 1940. Eduardo García Mayés. Nació en 1908, profesor desde 1929. Director del Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras de México. El problema fisiológico del jurídico de la validez de derecho. 1930. El derecho natural de la época de Sócrates. 1939. Adolfo Menéndez. Nació en 1908 y profesor desde 1930. La estética y sus relaciones en México. 1936. La estética y su método dialéctico. El valor de lo bello. 1937. Dos ensayos sobre Heidegger en 1939. Fanatismo y misticismo. 1940. Francisco Larroyo. Nació en 1908, profesor desde 1930. Los principios de la ética social. México, 1936. La filosofía de los valores. 1936. La lógica de la ciencia en colaboración con Miguel Ángel Ceballos. 1939. Y Manual de la lógica y la ética en colaboración con Antonio Luna Arroyo. 1940. Samuel Ramos.
Samuel Ramos nació en Zitácuaro, Michoacán, el 8 de junio de 1897 y murió en la Ciudad de México el 20 de junio de 1959. Fue un filósofo mexicano, académico y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro del Colegio Nacional. Son muy relevantes sus textos acerca de la identidad y la psicología del mexicano. Su pensamiento está influido por la filosofía de los valores y por la del español José Ortega y Gasset, así como de Alfred Adler, de quien toma el modelo psicológico centrado en las influencias del medio social y familiar en el carácter del sujeto. Fue una influencia importante para otros filósofos que continuaron su idea sobre la esencia del mexicano, como el caso del grupo encabezado por Emilio Uranga y Leopoldo Sea, que denominaron Hiperión, que funcionó entre 1948 y 1952. Ramos, a su vez, continúa en la misma línea de pensamiento que José Vasconcelos, que inició un movimiento cuyo objetivo es la investigación del alma mexicana y la vuelta de los valores autóctonos. Ramos ve en el pelado a la acción más elemental y más claramente definida del carácter nacional. Comprendió que la solución de los problemas educativos, políticos y sociales no vendrían del sistema ajeno a la realidad mexicana, es decir, la solución no viene a la imitación de un método extranjero, la respuesta tiene que venir del mexicano, su capacidad para pensar por sí mismo una solución propia. Ramos pensaba que la filosofía es la conciencia de los problemas de la humanidad, definirlos y plantearlos. Su más polémica tesis, por la que es conocido y recibió múltiples críticas, es la existencia de un sentimiento de inferioridad dentro del mexicano. Ikram Taki Aquel. Ikram Taki Aquel nació en Damasco, Siria, el 9 de julio de 1948 y murió en la Ciudad de México el 31 de octubre del 2000. Conocida como Ikram Taki, fue una maestra, antropóloga y escritora siria inmigrada a México, donde radicó hasta su muerte. Sus opiniones solían ser poco ortodoxas. En su opinión, la generación de jóvenes que participó en el movimiento estudiantil de 1968 había sido la más pobre intelectualmente en México del siglo XX. Opinaba que también la democracia no tenía lugar en la familia ni en la escuela y que los plebiscitos eran un invento del fascismo. Ikram Taki escribió más de 20 libros durante su tiempo en México y dirigió varios programas de radio, incluyendo El banquete de Platón, el cual trataba de temas diversos de la filosofía universal como la naturaleza humana, el origen de las lenguas, el azar y el caos, las paradojas, entre otros. Su pensamiento crítico y decisivo atrajo a un público amplio que quería escuchar y hablar sobre la realidad de nuestro mundo. Y como conclusión, queremos mencionar las características de la filosofía del siglo XX. Características de la filosofía del siglo XX. Consolidación de la filosofía profesional e institucionalizada. Problematización sobre lo mexicano. Énfasis en el carácter educativo de la filosofía. Discusión sobre el sentido de la nación mexicana y la autonomía de los pueblos indígenas.